Hay otra noticia que le concierne a las autoridades, a la Policía Nacional, al Ejército, al Ministerio de Defensa, y es la situación de orden público que vive nuestro país desde el año pasado. Alguna situación se ha vuelto un poco más difícil en algunas zonas de nuestro país y otras para los ganaderos que están viviendo difíciles periodos, sobre todo porque están siendo amenazados, están siendo sacados de sus lugares de trabajo en ese país rural del que muchas veces pues se desconocen, ¿no? Y el señor presidente de Fedegan, José Félix Laforía, ha hecho un llamado al gobierno nacional. Vamos a preguntarle de qué se trata ese llamado. Señor Laforía, gracias por estar con nosotros este año. ¡Feliz año! Pues feliz año para todos ustedes. Y ya lo dijiste, ¿no? Yo creo que muchas veces desde el centro del poder, que es Bogotá, no se dan cuenta las dinámicas que se viven en las diferentes regiones colombianas. Y eso ha traído como consecuencia que hoy en día la criminalidad está totalmente desbordada. Yo me impresioné mucho cuando el propio ministro de Defensa, en una rueda de prensa, le dijo a todos ustedes que la capacidad de contención de la fuerza pública hoy se veía en dificultad para poder atender la totalidad o las dinámicas que se daban en muchos territorios. Pues esa declaración del ministro, hace más de 6 meses tengo yo conversando con algunas de las autoridades precisamente en esa misma dirección. Colombia está otra vez secuestrado. Colombia no son solo los secuestros que se conocen, sino el nivel de extorsión que hay en muchas regiones, especialmente en Costa Caribe, Magdalena Medio, en muchas zonas de los llanos orientales, donde los colombianos están prácticamente a merced de grupos criminales organizados que le imponen cuotas de manera permanente. Hay zonas del país donde usted pone un negocio, ya ni siquiera en el caso del sector rural, en una población o en una ciudad, a las 2 o 3 horas le llega un par de tipos con motos armados a cobrarle un dinero. La pregunta que uno se hace es, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Y cómo Colombia va a poder superar otra vez ese clima de inseguridad que está trayendo como consecuencia violencia en muchas zonas? Sí, señor Laforí, el gremio su gremio en realidad, todas estas personas que se dedican al campo, pues siempre ha sido víctimas de la guerrilla, de los paramilitares, de las bandas criminales. En el gobierno pasado también había muchísimas personas, muchísimos ganaderos que seguían siendo amenazados, seguían siendo asesinados. ¿Esta situación se ha vuelto peor durante este gobierno o se ha mantenido durante los años? ¿Por qué no se ha podido superar esta situación o en su opinión se ha incrementado tal vez estas amenazas y se ha dificultado más para ellos la posibilidad de trabajar en las zonas rurales? Claro, por una razón elemental. Porque una cosa era un país con 42.000 hectáreas de coca en el año 14 y otra cosa es un país con 300.000 hectáreas de coca. El nivel de violencia que genera el narcotráfico es altísimo, porque son unas rentas gigantes que tienen para todo, desde comprar la autoridad hasta someter a los ciudadanos que viven en su entorno. El país lo permitió con el cuento de que no se podía erradicar la coca,
que fue lo que se pactó en La Habana, pues prácticamente quedamos inundados y la dinámica que usted observa en muchas zonas, ¿no? En Bogotá. En Bogotá hay más de 74 grupos organizados que están en la distribución de estupefacientes. Y cuando tienen control territorial de un barrio, de un parque, lo imponen. Y sin embargo yo vivo asombrado porque hay quienes aún están creyendo que hay que constitucionalizar el uso, por ejemplo, de una droga blanda como la marihuana. No, aquí tenemos un lío. Y el lío no solamente está en las ciudades por el tema del microtráfico, está en grado sumo en el campo. Y desde el gobierno de Duque lo vengo advirtiendo, y hoy es elevado a la potencia. Porque como todo fenómeno, cuando va cogiendo fuerza, pues va terminando teniendo un impacto mucho más alto que el impacto que tuvo en el año 17 o 16 o 18 o 20. Pues estamos ya en el año 24. Y según dice el ministro de Defensa, ya esas dinámicas desbordaron la capacidad de respuesta de la fuerza pública. Y yo no sé si el país se ha dado cuenta. Presidente, justamente usted en su reciente columna en Contexto Ganadero, pues allí decía, no repitamos la historia, no nos dejen otra vez solos, anunciaba que Fedegan como gremio se anticipaba a la amenaza latente que viene viviendo con los grupos al margen de la ley en cuanto a secuestros, desplazamiento e invasión de tierras, y pues que se anunciaba la vinculación del general retirado de la Policía Nacional, Fernando Murillo, exdirector del Gaula y de la Dijín. ¿Qué función va a cumplir este general retirado, en el gremio ganadero? Pues una función elemental, ¿no? De coordinación con la fuerza pública, de un general que tiene toda la experiencia, de diseño de una estrategia preventiva, de usar buena parte de los elementos sobre los cuales la ley de seguridad permite que haya cierta colaboración de civiles con la fuerza pública, en fin, porque como usted ha podido darse cuenta, ganaderos son los primeros que terminan secuestrados. Y dice muy bien tu compañera, Claudia, creo que se llama, cuando advierte que los ganaderos hemos sido sometidos a todas las violencias, incluida, para que no haya duda, la violencia paramilitar. Todas. En consecuencia, un ganadero, por ejemplo, y esto me parece que es un tema de fondo, aquí hay más de 400 municipios de control territorial por el tema de coca. En 400 municipios donde hay ganaderos, que son los municipios donde la sociedad civil es aún más vulnerable. En consecuencia, algo tendremos que hacer. Y por supuesto, hoy pretendo hablar con el ministro del Interior y voy a hablar, por supuesto, con los comandantes de las fuerzas, tanto armadas como de policía, para efecto de ver cómo se define una tarea en la que los ganaderos sean capaces de generar alertas tempranas y haya respuesta de la fuerza pública. Esto es, señor Laforí, entonces, tal vez algo que definitivamente le compete al ministro de Defensa, y acá le pregunto, ¿el ministro de Defensa ha sido competente en su cartera para esta materia? Eso que lo juzguen los colombianos. Yo no tengo por qué venir a juzgar a un ministro en una entrevista, pero él mismo dijo que la fuerza pública está desbordada y en efecto así lo es, porque los fenómenos de inseguridad son todos. La seguridad ciudadana está a cargo de las policías,
la seguridad en todo el territorio nacional donde ejercen soberanía, pues está a cargo de las Fuerzas Armadas. Pues me parece que esa es una pregunta que hay que cada ciudadano está respondiendo en este momento. Presidente, finalmente, frente al anuncio pues que usted ya nos confirmaba de este especialista en seguridad y lo que viene ocurriendo con esas brigadas ganaderas donde pues al haber, por ejemplo, invasión de tierras, se acercan varios ganaderos y a través del diálogo tratan de evitar esas invasiones, pues de alguna u otra forma, ¿cuál sería el mensaje que se le envía pues al país y en especial al ministro de Defensa, pues de que ustedes están teniendo que inventarse estrategias para salvaguardar su gremio, cuando esto debería hacerlo directamente el gobierno? ¿Cuál es el mensaje que se queda frente a estas últimas dos medidas que ustedes ya comienzan a adoptar desde el sector? No nos dejen solos, ese es el mensaje. No nos dejen solos, porque por lo pronto lo que ha habido es una expresión solidaria de los ganaderos, frente a un ganadero que tiene, en el caso de la invasión de tierra, tiene una contingencia desafortunada, frente al secuestro o frente a la extorsión o frente al abigeato, tema que lo he tratado muchísimas veces con el director de Carabineros, con el director de la policía. Hay ganado hace 2 días, 3 días, un ganado que venía desde los llanos orientales, pero desde bien adentro, lo cogieron aquí en Bogotá. Es decir, 200 o 300 kilómetros de carretera sin que haya habido una autoridad que pare un camión que venía con ganado robado. Abra usted los micrófonos un día para que usted verifique en las diferentes regiones en qué está el abigeato desbordado. Uno dice, no, pero es que le roban un ganado. No, perdóname. Es que esos que roban el ganado son grupos de criminales que se van fortaleciendo. Y en la medida en que se van fortaleciendo, terminan incluso comprando a la autoridad, incluso comprando al Poder Judicial. Y esos grupos de criminales son los que secuestran, los que están extorsionando y los que terminan haciendo en las diferentes regiones escenarios de criminalidad permanente. Ahí está el lío. Y ese es el lío que yo veo que todavía no hemos podido atender. Pues señor Laforí, ojalá que respondan a este llamado. Estuvimos tratando incluso de tener alguna respuesta por parte de la policía, por parte de las autoridades, una respuesta inmediata a esta denuncia, pero no tuvimos la posibilidad de tenerla de inmediato. Así que pues esperamos que tenga la posibilidad usted de hablar con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa nuevamente, las autoridades, para que atiendan a toda esta problemática que están viviendo los ganaderos. Mil gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, buen día. Feliz año.